hermano, le doy gracias a Dios por lo bueno que Él ha sido, ¿verdad? Pues ya estamos de vuelta. Me fui solo y ahora regreso, ¿verdad? Acompañado con mi esposa. Amén, hermano. El pastor me pidió que pues diéramos gracias esta mañana, mi esposa y yo. Pues quiero invitar a mi esposa a que pase y dé gracias también, ¿verdad? Pásale, mi amor, por favor. Le agarré este micrófono, ahí está. Estoy nerviosa. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Estoy agradecida con Dios porque me ha permitido estar el día de hoy aquí. Su misericordia ha sido tan grande en mi vida. Desde pequeños, pues mis hermanos y mi familia nos guiaron en los caminos de Dios, pero al momento de nosotros irnos a Tabasco, mi familia se alejó de Dios. Permitió que el pastor Rafael iniciara una misión en Comalcalco. Empezamos a congregarnos con ellos, seguimos, pero mi familia se siguió alejando y pues ahorita no está llegando, no está sirviendo, pero Dios me ha permitido seguir adelante, me ha enseñado. El pastor Rafael ha sido de gran bendición en mi vida, tanto su esposa y pues también la iglesia de aquí nos enseñaron mucho y pues qué más gran bendición me ha dado el Señor pues de casarme con el hermano Gerardo. Me ha permitido ver tantas cosas. Me gusta un versículo que es Jeremías 33:3 que dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré grandes cosas que tú no conoces. Pues es mi versículo que siempre he llevado y sé que Dios me va a enseñar y pues aquí estamos y dispuestos a servir y aprender más que nada. Hermanas, yo necesito aprender mucho y con mucho gusto aquí estoy. Estoy dispuesta para aprender, para trabajar y aquí estoy. Gracias. Amén. Pues yo también estoy agradecido con Dios, hermano. Venimos nada más por 3, 4 meses, posiblemente, hermano, el mes de marzo, abril, estaremos saliendo, hermanos, como misioneros al estado de Oaxaca. El municipio se llama Atzompa, está como a 15 minutos de lo que es el centro de Oaxaca, hermanos, y hemos estado trabajando por ahí con los hermanos de aquel lado, hermanos, y pues gracias a Dios hay un terreno, ahí la iglesia pues es la casa de la hermana Lorena, y Dios nos ha permitido ir para allá, hermanos. Una vez al mes íbamos y me tocó ir ahora en agosto, dos semanas, estar trabajando allá, hermanos, en el terreno, y pues les pido, hermano, que oren por nosotros. En verdad, hermanos, estamos muy animados, mi esposa y yo, para poder ir y hacer la obra allá, hermanos. Y hermanos, llévenos en su corazón, y deseamos que Dios, ¿verdad?, haga algo especial con nosotros. Oren por nosotros, hermanos. Tenemos un mes, ¿verdad?, y días de casados. Todavía estoy en luna de miel, hermano. Y Dios ha sido bueno, ¿verdad, hermanos? Estoy feliz. Soy feliz, hermano. Cada etapa se disfruta, hermanos. Cada etapa se disfruta. Y disfruté mi juventud, hermanos, 33 años. 33 años tengo, hermanos. No me miren así, ¿verdad? Yo me pensé que parezco de 20, ¿verdad? Tengo 33, hermanos. Y he disfrutado mi juventud. Gracias a Dios disfruté servir al Señor joven. Ahora ya soy un joven adulto y me toca servir a mi Dios, ¿verdad? Casado. Jóvenes, esperen la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Esperen y el día que se casen disfruten con su esposa, ¿verdad? Y hermanos, pues le doy gracias a Dios por eso, hermanos. Y en esta mañana, hermanos, el pastor me pidió enseñar un mensaje, hermanos, y quiero predicar. Estaba yo, hermanos, entre dos, ¿verdad?, que predicaba yo, y quería yo predicar un mensaje que se llama ¿cuál es tu actitud? Pero no sentía paz, hermano, y Dios puso en mi corazón predicarles el tema que se llama engrandeciendo la obra de Dios, hermanos. Es el tema que quiero predicarle en esta mañana, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 1, del versículo 1 al 9, hermanos.
Hechos, capítulo 1, del versículo 1 al 9, hermanos. Si están ahí, hermanos, me confirman con un amén. Amén. Dice la Biblia, hermanos, vamos a leer alternadamente como tenemos por costumbre hacerlo, hermanos. Yo leo el versículo 1, ustedes el 2 y nos juntamos en el versículo 9. Dice la Biblia, hermanos, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad. Todos, hermano, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Vamos a orar, hermano, vamos a orar. Señor Dios, en esta mañana te damos gracias, Padre, por lo bueno que has sido. Nos has permitido, Señor, estar en la escuela dominical, escuchar, mi Dios, la palabra a través de nuestro hermano Salvador, mi Dios. Y te pido, Padre, que en este momento me asistas con el Espíritu Santo, nos ayudes, Señor, habla a nuestro corazón. Gracias, Padre, por lo bueno que has sido con nosotros, Señor. Y te pedimos, Padre, que podamos amar la obra, mi Dios, amar, Padre, lo que es tu obra, Señor, el campo misionero. Y te pido, Padre Celestial, que tú sigas obrando en este lugar, en nuestros pastores, Señor, y sigas obrando en nuestras vidas, Padre. Gracias por todo, en Cristo Jesús. Amén y amén, hermanos. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse, hermanos. También, hermano, estuve 6 años, hermanos, 6 años y 8 meses trabajando en Comalcalco, hermanos, Tabasco, con el pastor Rafael Olán. Gracias a Dios pudimos iniciar, ¿verdad?, la iglesia, y ahí está, hermanos, en la colonia Tomás Garrido. Pues ahora con lo de la pandemia, hermanos, fue algo tan difícil para nosotros, pero gracias a Dios, ¿verdad?, ahí sigue la iglesia, hermanos. También Dios me permitió culminar mis estudios, la carrera de licenciatura en Derecho, hermanos, ya gracias a Dios culminé. Me entregaron pues mi papel en la carta pasante que le llaman, la terminación de estudios. El año que viene recibo mi certificado, mi título profesional, y también, hermanos, la universidad va a tramitar lo que es la cédula de manera gratuita, hermanos. Ahí es todo gratuito, hermano, gracias a Dios. Y pues, hermano, también Dios me permitió casarme el 23 de octubre, el día 17 de septiembre, viernes, por el civil, y el día 23 de octubre, hermanos, me permitió casarme por la iglesia, ahí también en Comalcalco, Tabasco, hermanos, sí. Y pues agradecido con mi pastor Gutiérrez también, con la iglesia, por el apoyo que nos han brindado durante 6 años y 8 meses, y deseamos, hermano, que su apoyo no falte para con nosotros en el tiempo que sigue, hermanos, y también que sigan orando, hermanos, por la familia López Cámara, hermanos, ¿verdad? Y no sé, hermano, yo estoy muy contento, estoy feliz, hermano, ¿verdad? Estoy feliz. Veo a mi hermana Aide, a mi hermana, a las hermanas de la ruta que estuvimos trabajando allá en Lomas Altas, hermano, y eso, ¿verdad?, alegra mi corazón. Hay fruto todavía, amén, hermanos. Y, hermanos, no hay por qué estar triste, amén. Nosotros los tabasqueños, hermanos, somos muy alegres. Yo no sé si es por la tierra, ¿verdad? Calienta allá suda uno cada rato, hermano. En estas fechas no hay tregua con el calor, hermanos. Disminuye el cuestión del calor, pero sigue habiendo calor. Y aquí, hermano, está frío, hermano. El clima me está acabando mis labios, mis manos, hermano. Y ¿verdad? Pero gracias a Dios ahí tengo un humectante tremendo. Amén, hermano. Los labios de mi esposa, ¿verdad? Pues, hermanos, espero, ¿verdad?, que disfruten, hermanos. Ya extrañaba muchas cosas, mi papá, mi mamá,
la iglesia. Y hermanos, solamente puedo decirle al Señor, gracias, Dios ha sido bueno. Gracias a los que estuvieron orando por nosotros, hermano. Ustedes no saben cuando apoyan, ¿verdad? La alegría que ocasionan en los misioneros cuando llegan sus oraciones, hermanos. Cuando llegan sus ofrendas, ustedes no saben qué alegría es, hermano. Amén, hermano, en verdad. No saben qué alegría es. Y hermanos, sigan apoyando, ¿verdad? También la obra misionera, hermanos. También soy técnico en reparación de climas, refrigeraciones, hermano. Refris, por si hay alguien, ¿verdad? Que no le sirve su refri. Y si ya, pues ya de plano, ya le echamos gasolina y lo quemamos, hermano. Pues también, ahí, hermanos, también si hay algunas cosas de albañilería, ¿verdad? Ahí vamos, hermano, agarrando para que no le falte nada a mi esposa, siempre le falta el frijol y el arroz. Amén, hermano. Amén, hermanos. Bien, hermanos, en esta mañana voy a predicarles el tema que se llama engrandeciendo la obra de Dios, hermano. Engrandeciendo la obra de Dios. También agradezco a mi pastor Gutiérrez por la oportunidad que me permite de poder predicar en esta mañana. Y ya estamos trabajando aquí en la iglesia, hermanos. Estamos trabajando, la semana que viene estaremos trabajando allá donde está mi hermano, el que estaba en Santa Isabel. ¿Cómo se llama el hermano, pastor? ¿Cómo se llama el pastor? Lorenzo. Ahí vamos a estar trabajando una semana desde el martes hasta domingo, hermanos, ganando almas. Y así, hermanos, en lo que Dios, ¿verdad? Lo que podamos hacer, hermanos. Bien, hermanos, ahí en Mateo, hermano, capítulo 28, muchos de nosotros sabemos este versículo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, hermano, no pensó nada más en Jerusalén. No pensó, hermanos, nada más en llevar el evangelio, en morir, hermano, por solamente Jerusalén, por los judíos. Su mente, hermano, estaba en toda la humanidad, en todo el mundo. Y Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó, hermano, Dios al mundo, hermanos. Y nosotros tenemos la mente de Cristo. El evangelio, hermano, no solamente debe de llegar a ciertas comunidades, a ciertos lugares. El evangelio, hermanos, el Señor lo pensó, Él lo imaginó, Él lo creó para que llegara, hermano, a todo el mundo. Y el Señor es el propósito de Dios. Y aquí, hermano, en Hechos capítulo 1, versículo 8, encontramos, hermano, la forma y la manera en que el evangelio tenía que predicarse. Había un orden, hermano, establecido. El Señor, hermano, dejó un orden conforme iba a ir predicando, se iba a ir predicando el evangelio. Le dejó una orden, le dejó una forma a los apóstoles, hermano. Y le encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 8. Decía el evangelista, nuestro hermano Salvador, ¿verdad? Que hay un orden, Dios ha establecido un orden, hermanos. Y el Señor, hermanos, manda a predicar. No solamente lo encontramos en el libro de Mateo, lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 24, hermanos, versículo 47. Que todas las naciones conozcan del evangelio de Dios. No solamente en Mateo, no solamente en Lucas, sino también, hermanos, en Hechos, capítulo 1, versículo 8, hermanos. Y el Señor le dice a los apóstoles la manera y la forma, hermanos. El Espíritu Santo, hermanos, llega a la vida de los apóstoles. El Espíritu Santo llega a nuestra vida cuando creímos en Cristo como nuestro Salvador. Y la Biblia dice, pero recibiréis poder, hermanos. Una vez predicaba el pastor Luis Parada y decía, la palabra poder viene de una palabra que significa dynamos, dinamita, que hace una explosión, hermanos, que destruye la piedra, la roca, hermanos. Hermanos, Dios nos ha dado el poder del Espíritu Santo, hermanos, para llevar el evangelio. Dios nos ha dotado, hermanos, de ese maravilloso poder, ¿verdad? Que lo encontramos a través del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder, hermanos, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, hermanos. Y dice la Biblia, y me seréis testigos. ¿En dónde, hermano? Primero, ¿cuál fue la orden? ¿En dónde, hermano? La orden fue que esperaran la llenura del poder del Espíritu Santo. Y una vez, hermano, que los discípulos, la iglesia estuviese llena del poder del Espíritu Santo, hermanos, la orden fue predicar el evangelio, hermano. ¿Y en qué lugar empezaron, hermano, los apóstoles y la iglesia a predicar, hermanos? ¿En dónde, hermano? En Jerusalén, hermano. La primera orden o el primer
punto geográfico donde se tenía que predicar el evangelio, hermano, era en el lugar donde ellos habitaban. Era Jerusalén. Hermano, nosotros tenemos una Jerusalén. Donde quiera que estemos, podemos tomarla como nuestra Jerusalén. Nuestra iglesia es nuestra Jerusalén, hermanos. Nuestra casa, donde están los vecinos alrededor, hermano, es nuestra Jerusalén, hermano. Y hay una orden. Y la orden de Dios, ¿cuál es? Predicar el evangelio. Necesitamos, hermanos, ser llenos del poder del Espíritu Santo. Necesitamos más de Dios, hermano. Necesitamos más oración. Necesitamos más palabra de Dios. Necesitamos buscar más a Dios, hermano. Necesitamos buscar más las almas. Necesitamos amar más a Dios, hermano. Hoy en día, hermano, carecemos de amor, llenos de mucho conocimiento, hermanos. La Biblia dice, ¿verdad? ¿De qué sirve el conocimiento? El conocimiento se envanece cuando el amor no es reflejado, cuando no se practica el amor, hermanos. Necesitamos practicar el amor, hermano. Dios es amor. Por eso la Biblia dice, por amor de su nombre, porque Dios es amor, hermano. Y al momento en que nosotros predicamos la palabra, hablamos a alguien de Cristo, le damos las buenas nuevas, estamos amando a esa persona. ¿Saben por qué, hermano? Porque estamos arrebatando almas, ¿de dónde? Del infierno, a través del evangelio. ¿De qué sirve, hermano, que le demos las cuestiones materiales? ¿De qué sirve, hermano, que la persona esté sana? ¿De qué le sirve, hermano, si su alma está perdida? No sirve de nada, hermano. ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo, pero si su alma se perdiese? De nada. ¿Qué cuenta daría por ella? ¿Qué recompensa daría por ella? Ninguna, hermano. Necesitamos, hermano, amar las almas. Necesitamos el poder de Dios y predicar no solamente en Jerusalén. Luego de Jerusalén, hermanos, una vez que hayamos ganado nuestra Jerusalén, una vez que hayamos predicado, hermano, el evangelio en nuestra Jerusalén, hermano, ¿a dónde sigue, hermano? ¿Cuál es el punto geográfico número 2 que sigue, hermano? En toda Judea, hermano. Amén. Y posteriormente, ¿dónde sigue? En Samaria, hermano. Vamos al libro de Hechos, hermano. Hechos, capítulo 8, versículo 5. Hechos 8, 5, hermanos. Hechos, capítulo 8, versículo 5. Vamos a esperar que lleguen ahí, hermanos. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice la Biblia. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién, hermano? A Cristo. Hermano, si en su Biblia, hermano, hay unas Biblias que en la parte de atrás traen unos mapas. En la parte de atrás traen unos mapas, hermano. Está Jerusalén. Después de Jerusalén sigue Judea. Y de Judea sigue Samaria. Más arribita, ahí usted puede buscarlo en su mapa, ¿verdad? ¿Hasta dónde estaba llegando el evangelio, hermanos? En aquel tiempo, según los historiadores, hermanos, se convirtieron, cuando vino, hermano, el poder del Espíritu Santo sobre los apóstoles, se convirtieron casi 250,000 personas. Eran bautizadas, eran añadidas, hermano, a la iglesia y eran dispersas para predicar el evangelio. Hermano, no solamente fue Jerusalén, no solamente fue en toda Judea, no solamente, hermano, fue en Samaria, sino también hasta donde tenía que llegar el evangelio, hermano. Hasta donde. Colosenses capítulo 1, hermano, versículo 23. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 23, hermanos. Colosenses capítulo 1, versículo 23. Dice la Biblia, hermanos: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermano, el evangelio, hermano, tiene que predicarse no solamente en Jerusalén, no solamente en toda Judea, no solamente en Samaria, hermano, si hasta lo último, ¿de dónde, hermano? De la tierra. El evangelio, hermano, tiene que seguir predicándose, hermano. Ahora, hermano, miren esto, qué tremendo. ¿En quién recae nuestra responsabilidad como cristianos? Bueno, en nosotros, ¿verdad? Pero ¿en quién, hermano? En la iglesia.
En la iglesia, hermano, recae nuestra responsabilidad de predicar el evangelio, hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, fue llamado por nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, hermanos, fue llevado al arrepentimiento, a la salvación, hermanos, y fue escogido por Dios para predicarle a los gentiles. Y hermano, entonces lo agarra la iglesia, hermano, lo toma la iglesia ahí en Jerusalén y posteriormente, hermano, se va a Antioquía, hermanos. Antioquía, hermano, le pertenece o anteriormente le pertenecía a Siria, está más arriba de Samaria, mucho más arriba, hermanos. ¿En qué iglesia se le llamó por primera vez a los cristianos, a los creyentes cristianos, hermano? ¿En qué iglesia? En Antioquía. Amén, hermano. Hasta Antioquía había llegado el evangelio y por primera vez, hermano, en un lugar lejos de Jerusalén, hermano, se les llama cristianos a los creyentes, porque hubo alguien, hermanos, como el apóstol Pablo y Bernabé, que fueron y enseñaron a la iglesia de Antioquía. Y en esa misma iglesia, hermano, de Antioquía, hermano, envían al apóstol Pablo. Vamos a Hechos capítulo 13, hermanos. Hechos 13. Hechos capítulo 13, hermanos. Hechos capítulo 13. Dice la Biblia, hermano, del versículo 1 en adelante. Había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, llegaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Y hermano, ahí sigue la historia, ¿verdad? De Pablo, de Saulo y de Bernabé, hermano. Ellos fueron enviados. ¿A través de dónde fueron enviados, hermano? Digan usted, ¿a través de dónde, hermano? De la iglesia. Por eso, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante, hermano, la iglesia? ¿Por qué es tan importante, hermano, ir cumpliendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hermano? Para poder, hermano, también ser enviados a predicar la palabra a otros lugares, hermano. Es importante, hermano, la iglesia. Oh, papá, mamá, enséñale a tus hijos que la iglesia es importante, que la casa de Dios es importante, que ser fiel a Dios, hermano, es importante. Amén, hermano. Necesitamos entender, hermano, la importancia de la iglesia, porque es de allí, hermano, donde Dios escoge, elige, llama, hermano, a los que serán llevados a predicar su palabra. Llama a los pastores, llama a los misioneros, llama a los evangelistas, llama a los maestros, hermano. Es ahí, hermano, donde Dios habla, donde la palabra de Dios es predicada, hermano, y es como una espada de dos filos y que quebranta y taladra el corazón, hermano, y es llevada, hermano, al arrepentimiento, es llevada al llamamiento para servir al Señor, hermanos. No es en tu casa, ¿verdad? No es allá, hermano. No es allá en tu trabajo, hermanos. Es en la iglesia donde se predica la palabra de Dios, hermano. Amén, hermano. Mira, qué importante. El evangelista, mi hermano Salvador, en la mañana lo enseñaba, hermano. Qué tan importante es la iglesia, hermano. Amén, hermano. Disfruta la iglesia, hermano. Venga a la iglesia. Mira, hermano, no importa que haga frío, hermano. Mantente caliente, ¿verdad? Regala una sonrisa, regala un saludo, un Dios te bendiga, un bienvenido, hermanos. ¿Cómo hemos dejado muchas cosas? Estoy preparando ese mensaje, lo voy a preparar, hermano. ¿Cuál es tu actitud? Hay mucha actitud de muchos de nosotros que deja mucho que desear, hermanos. En verdad, hermano, se lo digo de corazón, hermano. Muchas actitudes de cristianos hoy en día, hermano, que dejan mucho que desear. Nosotros deberíamos ser los hombres más felices de la tierra, pero lamentablemente somos los hombres más miserables que hay, hermano. Oh no, hermano, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá
las peticiones de tu. Amén, hermano. Ánimo, hermano, en verdad se necesita ánimo, hermano, se necesita valor, se necesita una buena actitud, hermano, para servir al Señor. Decía el pastor Luis Montaño, una vez que estuvo en una conferencia allá, se sentó a comer con nosotros y le decía al pastor Rafael y nos decía a nosotros, el pastor dice, mire, cada pastor debe servir en el ministerio feliz. Feliz. Porque el día que sirve amargado será muy difícil. Amén, hermano. Y yo creo que cada uno de nosotros deberíamos de servir a Dios feliz, contentos, hermano. Cualquiera que sea nuestra situación, hermano, deberíamos, ¿verdad?, abrazar las promesas de nuestro Dios, hermano. Y es aquí en la importancia de la iglesia. Y Pablo, hermano, junto con Bernabé y Juan, fueron enviados, hermano, a predicar la palabra, a salir, hermano. No había carro, hermano. No había, ¿verdad?, aviones. No, las carreteras no eran de pavimento, hermanos. Habían camellos y caballos, hermano. Y esos hombres, usados por el Espíritu Santo, hermano, llevaron el santo y el precioso evangelio, hermano, a Asia, Europa, al occidente, hermanos. Y la prueba del amor de ellos es que hoy usted y yo estamos aquí, hermano, porque alguien nos predicó el santo evangelio, hermano. Alguien tocó la puerta de tu casa, hermano, y llegó a tu colonia y te habló de Cristo, hermano, y el Señor te rescató de donde estábamos perdidos. Amén, hermano. Alguien llegó, alguien dispuesto, hermano, que estaba aquí cada sábado, cada viernes, hermanos, y estaba listo para predicar la palabra de Dios. Hermano, yo recuerdo a Bombón, hermano, a su hermano, ¿verdad? A Naruto, ¿cómo es que se llama? A Misael, hermano, ya me fui, son 7 años, ¿verdad? Ya casi no me acuerdo. Oh, hermano, y me acuerdo de Pepe, hermano. ¿O se acuerdan, hermano? Oh, llegaban los camiones y las camionetas y a nosotros nos decían lomas frías, hermano, ¿verdad? Ardía el fuego por las almas, ardía el corazón, hermano, por ganar almas. Amén, hermano. Yo sé que hay frío, hermano, pero que arde el corazón por la obra de Dios. Y el apóstol Pablo ardía su corazón, hermano, y no eran metros, hermano, que tenía que caminar, eran kilómetros, hermano. ¿Y cómo le iba a hacer? Oh, hermano, necesitamos nosotros amar las almas. Necesitamos, hermano, que nuestro corazón arda por la obra de Dios. El apóstol Pablo, hermano, realiza 3 viajes misioneros. Y el cuarto, hermanos, que no se considera viaje misionero, fue a Roma y allá murió, hermano, en Roma. Estableciendo iglesias, hermano. Los Corintios, Filipenses, en Éfeso, dejando pastores, ¿verdad? Dejando líderes ahí, hermano, como Timoteo, jóvenes entregados al Señor. Pero todo surge, hermano, de un orden establecido por nuestro Dios. En Tabasco, hermano, en la parte del sur, hermano, muchos se autoproclaman pastores, muchos se autoproclaman apóstoles, hermano, ¿verdad? Ya ellos. Pero muchos, hermanos, se autoproclaman pastores, hermano. Se dividen las iglesias y ya se lleva a su grupo, hermano. Yo soy un pastor, vengan y empiezan a hacer, ¿verdad? Sus campañas y todo eso, hermano. Pero el problema, hermano, de nosotros, bueno, el problema, ¿verdad?, del sur, es que no se quieren preparar, hermano. No quieren estudiar, no quieren esforzarse, hermano. No quieren, hermano, ¿verdad?, esforzarse para hacer la obra de Dios. Y se autoproclaman, hermano, dañando, ¿verdad?, la iglesia de Dios. Dañando, hermano, las almas y dejando, hermano, un mal testimonio. Es necesario, hermano, cumplir con lo que Dios ha establecido, el orden que Dios ha dejado, hermano. Y eso lo podemos y lo vemos ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8, hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, en su primer viaje misionero llega hasta Antioquía, a Seleucia, a Salamina. Hechos capítulo 13, en el segundo viaje misionero, hermano, el apóstol Pablo y Bernabé, ambos se dividen. Pablo llega a Siria, hermanos, y Bernabé se va a Chipre, hermanos, y en el tercero, hermanos, regresan a Antioquía nuevamente y salen otra vez, hermano.
La región de Galacia y la región de Frigia, Hechos capítulo 18, versículo 23, hermano. Y termina en Roma, en Hechos capítulo 27, versículo 1 y versículo 28 al 30, hermanos. Se predicó el evangelio, hermano, a toda esa parte de la región de Asia, la región del occidente, de la región de Europa. Llega el evangelio, hermano, porque Dios, a través del Espíritu Santo, hermano, llenos del poder del Espíritu Santo, decidieron y entregaron sus vidas a Cristo, hermano, para ir y predicar la palabra de nuestro Dios, hermano. Ahora, hermano, no todos podemos ser llamados para el ministerio. No todos, hermanos, son llamados para ser pastores. No todos son llamados, hermano, para ser evangelistas, para ser, hermano, misioneros. Pero ¿cómo nosotros podemos engrandecer, hermano, el reino de Dios? ¿Cómo podemos engrandecer la obra de Dios, hermano? Ahí traje varios puntos, hermano. ¿Cómo podemos ayudar la obra de Dios? ¿Cómo poder hacer que la obra de Dios, hermano, crezca? Número 1, hermanos, en oración. Vamos a 2 de Tesalonicenses, hermano. 2 de Tesalonicenses. Segunda carta a los Tesalónicas, hermano. Capítulo 3, versículo 1 y 2, hermano. Si ya están ahí, hermanos, con un amén, hermano, me confirman. Dice la Biblia, hermanos. Capítulo 3, versículo 1 y 2. Palabra fiel, dice. Es 2 de Tesalonicenses, ¿verdad, hermano? Estoy en Timoteo. Dice la Biblia: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea, ¿qué, hermano? Glorificada, así como lo fue entre vosotros, hermano. ¿Cómo podemos engrandecer la obra de Dios, hermano? Cuando oramos por la obra misionera. Cuando oramos por los misioneros, hermano, no sabemos qué dificultad esté pasando un misionero, hermano. No sabemos qué necesidad tenga, hermano. Pero la oración, hermano, es importante. Decía un señor el día de ayer, dice, la oración tiene poder. Amén, hermano. La oración, hermano, necesitamos orar por los misioneros. Necesitamos orar por sus familias, por sus hijos, por el lugar donde están, hermano. No solamente se necesita la oración. ¿Sabes por qué, hermano? Se necesita que oren por nosotros. Y también versículo 2 dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, que no es de todos la fe. Es decir, hermano, hay gente que se opone al evangelio, hermano. Hay gente que está en contra de la palabra de Dios, hermano. Necesitamos orar por los misioneros. Los misioneros necesitan oración. Son los que van, hermano, y dejan su familia, dejan su casa, dejan su hogar, dejan su carrera, dejan su trabajo, hermano, dejan su comodidad para ir, hermano, y predicar la palabra de Dios. Amén, hermano. Se necesita, hermano, oración por los misioneros. Después de casados, hermano, una vez que llegamos de nuestra luna de miel, mi esposa y yo, hermanos, nos invitaron a predicar a una iglesia. Y hermanos, íbamos en Cárdenas, fue a Cárdenas, de Comalcalco a Cárdenas, iba mi esposa y yo, hermanos, solamente llevábamos para el camión. Al día siguiente, hermanos, solamente tenía yo el dinero para regresar. Y mi esposa me dice, mi amor, tengo hambre. Digo, Dios mío, ¿para qué me casé? No es cierto, ¿verdad? No es cierto, hermano, Dios mío. ¿Y ahora qué hago, Señor? Oh, hermanos, y le dije, Señor, aliméntanos el día de hoy. Señor, aliméntanos el día de hoy. Llevaba yo a ella agarrada por la mano, íbamos caminando, hermanos. Y yo le iba, Señor, aliméntanos. Señor, provéenos. Señor, provéenos. Y le digo, mi amor, tú sígueme, le digo. Tú tranquila, tú sígueme. Oh, hermano, yo tenía que depositar un dinero que me habían pedido un favor de depositar, hermano. Y llego a Banamex. Y me dice una señora, mi hijo dice, ayúdame a retirar un dinero, es que yo no sé, era la señora era de tercera edad. Digo, sí, claro que sí. Agarramos, ¿verdad? Y la empiezo a enseñar ahí en el cajero. Y le digo, ¿cómo se hace? Mire, y póngame atención y así, para que no batalle usted. Hermano, cuando ella terminó de retirar su dinero, me dio mi ofrenda misionera. Amén, hermano. Le digo, mi amor, ya ves que te dije que sí vamos a comer, vamos a desayunar.
Amén, hermano. Oh, y yo empecé a entender, dije, Dios mío, oh Señor, qué bendición. Yo me sentí, ¿verdad? Así que, Dios mío, yo si oro que se caiga ese techo, se cae, hermano. Hermano, Dios no nos deja, hermano. Dios ni un momento nos ha dejado, nos ha olvidado, hermano. El pastor Salazar predicaba, a veces parece que Dios se olvidó de uno, hermano, pero nunca, hermano, Dios se va a olvidar de sus hijos. Amén, hermano. Jamás el Señor se olvidará de nosotros. Nunca, hermano. Hermano, y necesitamos estar dispuestos a caminar en el agua. Amén, hermano. Necesitamos caminar en el agua. Necesitamos orar por los misioneros. Usted no sabe, hermano, la necesidad que hay. Usted no sabe contra quién, hermano, ¿verdad? Se enfrenta uno. Estamos allá con el pastor Rafael y había un borrachito, hermano. Llegaba y empezaba, hermano, y se paraba fuera de la iglesia y luego se pone así al tú por tú, ¿verdad? Con nosotros y le pregunta el pastor Rafael, ¿y usted cómo se llama? Yo soy Aurelio Casillas. Ya medio borrachón, ya picaón, ¿verdad? Yo soy Aurelio Casillas. No, pues, ¿y tu arma? Le preguntamos, ¿verdad? Hermano, hay gente que se opone al evangelio. Hay gente, hermano, que busca la manera de hacer caer, de provocar, hermano. Amén, hermano. Hay gente, hermano, enviada por Satanás. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado con Himeneo y Alejandro. Ten cuidado, les dijo. Hombres perversos que buscan trastornar la palabra de Dios. Hermano, necesitamos orar por los misioneros. Usted no sabe a qué se está enfrentando. Los problemas que hay, hermano, en una iglesia, las situaciones, hermano. Necesitamos orar por los pastores, por los misioneros, por la iglesia. Oh, hermano, necesitamos ser cristianos de oración. Número 2, hermano, ¿cómo podemos engrandecer la obra de Dios? Ayudando a la obra misionera. Segunda de Corintios, hermano, Segunda de Corintios, capítulo 8. Segunda de Corintios, capítulo 8. Versículo 1 al 5, hermanos. Segunda de Corintios, hermano. Si ya está ahí, me dice con un amén, hermano. Capítulo 8, versículo 1 al 5. Dice la Biblia, hermanos, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Porque que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Míreme acá, hermano, míreme acá. Algo, hermano, que no tienen los pastores, misioneros, evangelistas, hermano, son las prestaciones que un trabajador secular las tiene. Amén, hermano. No hay seguro, hermano. No hay ningún afore. No estamos cotizando, hermano, para que cuando lleguemos a nuestra cesantía y vejez podamos obtener una pensión y poder vivir de ella, hermanos. No la hay. Amén, hermanos. Dígame usted si hay una ley que respalde a los misioneros, a los pastores. ¿Sabes quién es el sostenimiento de los pastores, de los misioneros, hermano? La iglesia. Y esta gente, hermano, de Macedonia, que padecía una crisis económica grande, hermanos, dieron aún más allá de sus fuerzas. Hermano, no nos duela dar para la obra misionera. No nos duela, hermano, orar por los misioneros. Hermano, necesitamos apoyar la obra misionera, hermanos.
Necesitamos despojarnos de algo para apoyar a los misioneros, a sus hijos, a sus familias, hermano. No hay ningún seguro, hermano. No hay ningún fondo de retiro. No se está cotizando, hermano, para tu pensión, hermano. No hay, hermano. Solo Dios es el que sostiene, hermano, al misionero, al pastor, hermano. Solo Dios. Necesitamos, hermano, dar a la obra misionera, aportar para la obra misionera. O esta iglesia de Macedonia, yo me imagino, Pablo, permítenos, Pablo, ayudarte. Mira, Pablo, tú necesitas. Y el apóstol, hermano, había un cajero allá en Macedonia, había un cajero y ahí, pum, y depositado era cuenta número tal. Chao, ahí te va, Pablo. ¿Había, hermano? Por eso el apóstol Pablo decía que con mis manos trabajaba yo, dice, haciendo tiendas. ¿Para qué creen, hermano? Para comer, hermano. No había bancos, no había tarjeta, no existía el Coppel, no existía el Banamex, hermano. ¿Cómo, hermano? Y la iglesia de Macedonia entendió que ellos necesitaban. El apóstol Pablo dice, no es porque yo, verdad, lo necesite, es para que la bendición llegue a sus vidas. Hermano, económicamente, socialmente el gobierno no podía darle a Macedonia. Pero el apóstol Pablo enseñó, ¿verdad?, la fuente de la bendición, hermanos. La fuente quiere decir es de donde emana, de donde inicia. ¿Cuál es la fuente de la bendición, hermanos? Nuestro Dios. Amén, hermano. Esa es la fuente. Sí, hermano, el gobierno nos da trabajo, el gobierno busca la manera, hermano, para que como sociedad tengamos la forma de generar ingresos, hermano. Pero ahí la bendición viene, dice, y le enseña el apóstol Pablo, en dar, hermano. Y una gente que a la iglesia de Macedonia, hermano, le enseñó que la bendición estaba en el dar a la obra de Dios. Le dijo, ahí está la bendición. No es porque yo lo necesite, dice. Pero yo entiendo que ustedes necesitan ser bendecidos por Dios. Está bien. Adelante, iglesia de Macedonia. Y le dice, hey, Tito, igual, enseña lo mismo allá. Porque allá es la fuente de la bendición, en el dar a la obra de Dios. Amén, hermano. Oh, hermano, en Tabasco es difícil tocar ese tema rapidito, ¿verdad? Que ese es un flojo, ese va por el dinero, hermano. Lastimosamente, hermano. Muchos, ¿verdad?, van por el dinero. Pero, hermano, una iglesia, ¿verdad?, que da a la obra de Dios, es una iglesia que es bendecida. Amén, hermano. Qué bendición por ustedes, hermano. Habían hermanos, ¿verdad?, que me llamaban, habían hermanos que me preguntaban la cuenta, ¿verdad? Y ahí, hermano, ellos daban su bendición, hermano. Yo no me dejaba, hermano. Yo les digo, yo tuve que aprender, hermano, a echar piso, aunque quedaba chueco. Yo le decía al Señor, a los que le hacía, mire, es que tiene una bajadita, le decía. Y como allá llueve mucho, hermano, le dije, pues para que no se estanque el agua, ¿verdad? Hermano, le buscamos, hermano, vendíamos sandía, vendíamos piña, hermano. Al final, hermano, terminamos toda la casa llena de mermelada de piña, hermano. Vendíamos pescado, hermano. Oh, hermano, hermano, usted padece uno, hermano. Padece, en serio, hermano, la verdad. Se sufre, hermano, en la hora. Pero Dios ha sido bueno, hermano. Un día, hermano, teníamos nada más 3 huevos, 2 tomates y 10 pesos. Los 3 huevos eran para el desayuno junto con el tomate. Y los 10 pesos era para comprar el garrafón de agua. Y era lunes. Nada más nos quedamos viendo el pastor Rafael, la hermana Blanca y yo. No, pues un huevo para cada quien, ¿verdad? Oh, hermano, y nos desayunamos el huevo, hermano. Huevito así revolcado con tomate y con agua. No, compramos, no sé si teníamos suco ahí, hermano, de tiempo había el suco. Y hermano, y desayunamos. Cuando como a las 12:01, hermano, llega la familia del pastor y nos dicen, ¿ya comieron? No. Vámonos, dice. Y nos fuimos, hermano, y nos llevaron a comer camarón, pescado, hermano. Y yo comí hasta como para 3 días, ¿verdad? Oh, hermano, ni siquiera esperábamos nosotros, hermano, que llegaran, hermano.
Y quién sabe, ¿verdad? El pastor Rubicel decía, yo no tenía ni un peso ni para mis hijos, dice, y de repente llegan unos señores y nos dicen, ¿nos pueden dejar entrar? Entraron y le dijeron, Dios puso en nuestro corazón llegar a su casa porque sabíamos que no tenían nada. Hermano, y esto es verídico, hermano. Dice el pastor, yo no lo podía creer, hermano. Dice, créame, Dios me llamó al ministerio. Dios allí confirmó que quería algo conmigo. ¿Cómo sabía esa gente que yo no tenía ni para comer? Hermano, necesitamos caminar en el agua si queremos ver cosas grandes. El que no sale de la barca y camina en el agua, no podrá ver cosas. Las cosas que Dios puede hacer, hermano. Tal vez tenemos trabajo, casa, carro, de todo, hermanos. Pero estamos dentro de la barca. No hemos querido sacar el pie, hermano, y caminar en el agua. Amén, hermano. Caminemos en el agua. Apoya la obra misionera, hermanos. Número 3. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay bendición en el dar para la obra misionera. Segunda de Corintios, lo sabemos, 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quién, hermano, al dador alegre. Amén, hermano. Cada vez que demos a la obra de Dios con alegría, con gozo, hermano, ¿verdad? Y que aportemos para la obra de nuestro Dios. Lucas capítulo 6, hermano. Lucas capítulo 6, versículo 38, hermanos. Lucas 6:38. Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 6, versículo 38. Las 12:17, hermanos. Ya termino con este. Lucas 6:38, hermanos. ¿Ya está ahí, hermanito? Dice la Biblia, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Inicia el versículo, recibe. ¿Así inicia el versículo, hermano? Recibe. ¿O cómo inicia, hermano? Da. Da. Hermano, necesitamos dar a la obra. Hay bendición, hermano, ahí. Medida buena, remecida, hermanos. La bendición, hermano, no se mide en cuánto dinero tienes. Es parte. Dios económicamente bendice. Amén, hermano. Pero la bendición, hermano, no solamente se puede medir en la cuestión económica. La bendición se mide en muchos aspectos que Dios nos da, hermano. Amén. Decía, ¿verdad?, el pastor Everardo. Cuando llegué a Cristo, todo, ¿verdad? Sí. Pero empezó a crecer en la voluntad de Dios. Empezó a servir al Señor. Empezó a dar, ¿verdad? Y ahora, sin nada de cuestiones físicas de salud, hermanos. Hermano, ¿cuántos de nosotros tenemos enfermedades? Y voy a hablar no solamente en la enfermedad física, hermano, sino en otras cuestiones. Estamos enfermos espiritualmente, hermano. Estamos pálidos, hermano. ¿Ha visto una persona que tiene anemia? Está pálida, ¿verdad? Así, toda blanca, así, sin sabor, ¿verdad? Hay cristianos así, hermano. Pálidos, su vida es pálida, hermano. Un árbol sin flores, sin nada, hermano, así reseco, hermano. ¿Verdad que has cortado un árbol que tiene su ramita reseca, hermano? Como ¡tac! Lo saludas y le... Hermano, necesitamos, hermano, ¿verdad? Dice en el libro de Salmos capítulo 1, ¿verdad? Que nosotros debemos de meditar día y noche en la palabra de Dios y seremos como árbol junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Verdes, hermano, verdes. Que nosotros seamos de bendición a otros. Amén, hermano. Número 4, hermano, es lo que Dios más ama, las almas. No hay otra palabra, hermano, que genere gozo en el cielo que la ganancia de almas. Número 5, hermano, debemos ser obedientes al mandato que Dios nos ha dado. Mateo capítulo 28, 18 y 19 y 20.
Marcos capítulo 22. Hechos 1:8, hermanos. Y hay una bendición especial para los que ganan almas. Termino con esto, hermano. Romanos. El tiempo se me terminó, el pastor me dijo hasta las 11:20, hermano. De 12:20, ¿verdad? Ya estoy ahí terminando, hermanos. Romanos capítulo 10, hermano. Ya estamos ahí, hermanos. Dice, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermoso son los pies de los que anuncian, ¿qué, hermano? La paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermano, necesitamos, hermano, anunciar el evangelio. Amén, hermano. Necesitamos, hermano, predicar la palabra de Dios. Solamente un sábado Dios pide, uno. ¿Te imaginas, hermano? Trabajamos, estudia, etcétera, ¿verdad? Y aquí los días de ganar almas, ¿qué días es, hermano? Sábado. ¿Sabes cuántos habían el sábado, hermano? Entre 15 o 20. Entre 15 o 20. Y perdón por lo que voy a decir, hermano. Perdón, ¿verdad? Yo no trato de ofender a nadie, hermano. Pero, hermano, con una actitud solamente de cumplir el compromiso. En verdad, hermano, se lo digo de corazón sin ofender, hermano. Solo por sacar el evangelismo ese día y vámonos. Yo veía alegre a mi hermana Zenaida. Ella está atrás, mi hermana Zenaida. Creo que fue una de las únicas contentas, ¿verdad? Junto con Maya. Y una hermana que llegó allá. Pero con mucho respeto, hermano. Por eso Dios puso en mi corazón la cuestión de ese mensaje. ¿Con qué o cuál es tu actitud? ¿Qué actitud tenemos a la obra de Dios, hermano? Porque para otras cosas nuestra actitud es la mejor. Amén, hermanos. Para otras cosas. Pero para la obra de Dios, ¿qué actitud nosotros tenemos? Hace falta, hermanos, volveos. Y si, Señor, es cierto. Todo estoy bien. Todo, tengo todo. Pero en lo espiritual estoy mal. Amén, hermanos. Yo les animo, hermanos, que hagamos de los sábados un día especial para nosotros. Que hagamos de los sábados un hermoso tiempo para la iglesia, hermano. Donde nuestra actitud, hermano, sea la mejor que puede haber. Donde nuestro gozo, hermano, sea el mejor, hermanos. Donde nuestro deseo por las almas sea el mejor, hermanos. Donde nuestro amor, hermano, esté allí. Amén, hermano. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana y pedirle a Dios que nos ayude. Mi Señor Jesús, en esta hermosa mañana, gracias. Padre Celestial, hay un orden, Señor, que estableciste. Nuestra Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, Señor. Padre Celestial, tú llamaste, Señor, a través de la iglesia. Fueron impuestas las manos de Saulo y Bernabé. A través de la iglesia, Señor, son enviados los misioneros, los pastores, los evangelistas. Pero la iglesia, Señor, engrandece el ministerio cuando la iglesia cumple con ciertos requisitos para apoyar la obra misionera. Padre Celestial, te pido, mi Dios, en esta hermosa mañana, que nos ayudes a orar por los misioneros. Qué bendición que aquí se ora por los misioneros. Nos ayude, Señor, a suplir sus necesidades, Padre Celestial, a apoyar la obra misionera. Mi Dios, es lo que más amas, las almas, Padre Celestial. Necesitamos predicar el evangelio de manera local, Señor. La iglesia necesita despertar, mi Dios. Te pedimos, Señor, que nuestro corazón arda, mi Padre Celestial, por predicar la palabra de Dios, Señor. Qué bendición, mi Padre Celestial, por tu palabra. Qué bendición, mi Dios, que tenemos una iglesia que ha dejado un día, Señor, para ganar almas, 1 o 2 días, los viernes y los sábados, Señor. Pero qué triste que la iglesia, Señor, no responda al llamado, mi Padre. Solo un día, Señor, unas cuantas horas, nos piden, mi Dios. Un día
con unas cuantas horas. Padre, que nuestra actitud para la obra de Dios sea la mejor. Sea de gozo, de alegría, Señor. Bendice esta iglesia. Sigue ayudando a mi pastor, mi Dios. Sigo obrando en él, en su familia, Padre celestial. Ruego por cada hermano, cada hermana, Señor. Hace falta, mi Dios, otra vez, Padre celestial, volver a tomar esos camiones, esas camionetas, Señor. Volver, mi Dios, a las calles, a las colonias, Señor. Despierta el fuego en nosotros, Padre. Señor, gracias. Yo no sé, hermano, si Dios te ha hablado. Yo no sé si el Señor tocó tu corazón. Yo no sé si Dios ahí dijo, algo Dios te llamó, hermano. Yo no lo sé, hermano, si Dios algo hizo en tu vida. Yo no lo sé, pero en mí sí hizo algo. Hermano, ahí está el altar y dile, Señor, he dejado de ganar almas, me he enfocado en otras cosas, he dejado, Señor, de venir los sábados, he dejado de venir los viernes, he dejado la ruta, he dejado, Señor, otras cosas. Han sido de prioridad, mi Dios, otras cosas y no la obra de Dios. Oh, hermanos, Señor, obra en nuestros corazones, obra en nuestra vida. Antes, Señor, había un fuego que quemaba nuestro corazón por las almas. Había un deseo ferviente, Señor, por hacer tu obra. Había, mi Dios, el amor por ir a las calles, Padre. Pero hoy, Señor, la llama se ha ido apagando. No permitas, Señor, que esto termine. No permitas, Señor, que el amor de muchos se enfríe. No permitas, Señor, que nuestro corazón se diluya, Señor. Padre, bendice a la iglesia, a los hermanos. Y sigo obrando, Padre, en este lugar. Ayúdanos, Señor, a ser de bendición. Ayúdanos, Padre, a aportar para la obra. Ayúdanos, Señor, a predicar, mi Dios. Cuán hermosos son los pies de los que llevan el santo y precioso evangelio. Gracias, mi Padre, por todo. Gracias, mi Dios, por ser tan bueno. Te dejamos, mi Dios, todo esto en tus hermosas y benditas manos, Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén.